Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos permite de poder llegar a sus hogares, a su lugar de trabajo, al lugar donde usted toma esta hora para poder ser edificados a la luz de la palabra. Le bendecimos. Créanos que realmente usted es partícipe de la bendición que Dios nos da cada miércoles. Le invitamos a que pueda hacer sus aportaciones, sus comentarios y lo que usted pueda aportarnos, porque esto enriquece cada día más la palabra del Señor que es trasladada a través de estas ondas satelitales. Así que le bendecimos, pero también le invitamos, si usted de las hermanas o hermanos que está clamando, está intercediendo, está orando por una petición, por una necesidad, por un anhelo de su corazón, le invitamos a que lo hagamos de manera unida, como un ejército, los días jueves y los días sábados aquí en nuestra casa de Benecer con el anciano Pedro Moreno, para que juntos, como un solo pueblo, logremos clamar por nuestra nación, por nuestra ciudad, por las autoridades, tanto gubernamentales como espirituales, por su jefe, por su esposo, por sus hijos, para que sea Dios trayéndonos nuestra bendición en el tiempo justo. Así que recuerde, los jueves y sábados a las 6 de la mañana aquí en nuestra casa de Benecer, para interceder y para ver cada una de las peticiones y promesas cumplidas en el Señor. Porque su palabra declara que si tan solo mi pueblo se humillare, realmente Él va a volcar su rostro a nosotros, nos va a escuchar, va a sanar nuestra tierra y va a conceder las peticiones de nuestro corazón conforme a su propósito. Pero de igual manera, si usted es de las personas o tiene una hija que tiene una bebecita, o usted misma tiene su hija recién nacida o no ha presentado a su hija al Señor, le invitamos este domingo 12 en el culto de la mañana, para que traiga a sus hijos y haga ese acto profético de poderlos dedicar al Señor, de poderlos presentar y que ellos queden consagrados a Él, y que en su caminar, aun cuando fuere viejos, no se aparten ni a izquierda ni a derecha del Señor, sino que permanezcan en el camino. ¿Y cuándo usted los puede traer? Este domingo 12 de julio en el culto de la mañana. Ahí estarán nuestros pastores orando por ellos, toda la oficialidad, los líderes de la iglesia y el equipo de Shaddai. Así que usted los puede anotar en los lobbies de la iglesia el domingo mismo, para que le mencionen el nombre de su niño o de su niña. Y de igual manera, si no logra anotarlos, de igual forma usted pase, preséntelos, porque es un pacto delante del Señor, ¿verdad? Y delante de una congregación. También queremos felicitar a hermanos que son de nuestra casa de Benecer y que están fieles al programa del Ejército de Mujeres, ¿verdad? Y de los cuales tenemos algunos nombres. Queremos felicitar esta mañana como Ejército de Mujeres al hermano Arnold Bennett, que ayer estuvo de cumpleaños, es un servidor del equipo de F de servidores, así como de inducción ministerial, un hombre que sirve con pasión, que siempre está dispuesto para lo que el Señor pide y lo hace con mucho amor. Así que Arnold, reciba un abrazo y la felicitación del Ejército de Mujeres que le ama. También tenemos a un señor que nosotros pues le tenemos mucho respeto, el hermano Jorge Russell. Ayer estuvo de cumpleaños, hasta el lugar donde se encuentra trabajando, reciba una felicitación y una bendición. También un hermano que allí ha servido en nuestra iglesia y ha estado activo, el hermano Javier Ramos, una bendición, y que Dios haga realidad cada una de las peticiones. Y así usted, si hoy está de cumpleaños o ayer, le felicitamos. No conocemos su nombre, pero Dios sí.
y mañana tendremos fiesta, porque mañana estará de cumpleaños nuestra hermana María del Carmen Valladares, nuestra hermana del Ejército de Mujeres que aquí está con nosotros. Mañana estará tiernita, mañana estará celebrando un año más junto a su esposo, sus hijos y las personas que Dios le ha permitido poder compartir, y de igual manera nosotros también con un pastel delicioso ahí celebrando a María del Carmen. María del Carmen, que Dios me la bendiga, que el Señor pueda conceder cada una de las peticiones de su corazón conforme a su plan, su propósito y su voluntad, como lo aprendimos el día sábado. Así que sin mucho preámbulo, también queremos a la distancia mandarle un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a nuestra pastora Ninosca de Ponce. Sabemos que estamos en cuenta regresiva, que a pocos días de que ella ya esté con nosotros aquí instruyéndonos, pasándonos revisión y lista a ver cómo nos encuentra. Esperamos que seamos aprobadas, que cuando se pase la balanza no vaya a ser encontrada falta. Creo que nos ha instruido bien y esperamos que este tiempo haya sido de frutos de lo que usted ha esperado y soñado en el Señor, y que toda obra que usted haya realizado en nosotros pues no se quede en vano. Así que le amamos, le bendecimos y como ejército un fuerte abrazo. Sí. La esperamos con ansias. Así que sin mucho preámbulo, esta mañana tenemos un tema al cual le invitamos a que abra su Biblia, si lo puede hacer, que tome su cuaderno y su pluma y comience a anotar, porque será una palabra poderosa que va a cambiar su vida, va a cambiar su enfoque y va a permitir que usted reciba cada una de las bendiciones del Señor, como lo está aconteciendo en nosotros cuando recibimos esta palabra. Así que anciana Teresa de Reyes es la portadora, es la mujer del cántaro esta mañana. Que Dios me los bendiga y me los bendiga, Ejército de Mujeres. Aquí estamos, estos humildes vasos de barro, pero que tenemos la gracia y la misericordia de Dios que puede hablarnos, y unirme, Nolvia, al abrazo de nuestra madre, nuestra pastora a distancia, y como dice Nolvia, pasar revisión, y les comentaba que estaba preguntando por el ejército, pero no así como la coronel en jefe, ¿verdad? Sino como la mamá, ¿cómo están? Como mamá, ¿cómo les va? Y también le hicimos llegar todos sus saludos, sus muestras de cariño, sus oraciones. Ahí la tenemos bien informada, como que ya estamos todos preparando como el terreno, porque sabemos en el nombre de Jesús que ya pronto estará con nosotros en casa. Y hoy, como dice Nolvia, queremos compartir una palabra que esperamos, bueno, estamos convencidos, porque definitivamente la palabra del Señor nunca va a regresar vacía, si ella va a cumplir para lo cual siempre es enviada, y es enviada para bendición. Y es maravilloso porque cada vez que uno lee la palabra siempre trae algo nuevo, una buena nueva, algo que de pronto, aunque nosotros la leemos, pero cuando llega la revelación, nosotros podemos ver qué tremendas bendiciones se esconden, y esperamos que esta palabra que hoy como ejército vamos a compartir con ustedes pueda hablar Dios a su corazón como habló al nuestro. Así que vamos a leer nuestro versículo para introducirnos, y que Dios nos dé ese denuedo, que Dios nos dé esa habilitación para poder darles a entender a ustedes de la manera como nosotros lo entendimos, de la manera como sentimos que nos ha edificado, y queremos caminar en ello. Estamos así como a las expectativas. Luz, usted tiene nuestro versículo base. Amén. Vamos a leer la palabra en Mateo 18:18, y dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estamos hablando, cuando leemos, y si usted va a ver todo el contexto de una palabra que cuando él decía desierto, como quien dice iglesia, como que diría Luz, Nolvia, que si lo haces y lo haces como se tiene que hacer, no lo dudes que vas a tener los resultados que esperas. Y eso nos llena de mucha esperanza, de muchas expectativas, y también como de ponernos y revisarnos. Ok, si no pasa, pues ¿qué es lo que yo no estoy haciendo bien, que tengo que hacerlo para que realmente, si el Señor lo afirma en su palabra, esto acontezca, esto suceda? Y lo primero que nosotros vemos, que si usted ve, dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hay una acción que se tiene que dar primeramente aquí en esta tierra, aquí en esta dimensión, para que el cielo pueda actuar. Y no estamos diciendo, para podernos introducir, de que nosotros vamos a decirle a Dios qué hacer y cómo hacer las cosas, porque definitivamente Él es
Él es Dios, Él es Señor y estamos conscientes, pero sí estamos dejando claro, según lo que entendemos en la palabra, y si usted la analiza va a ver que así está, que hay cosas que Dios quiere hacer, pero que nosotros, quizás por no estar actuando y por no estar creyendo y haciendo como Él manda, podemos impedir que las haga. Y ahí es donde viene ese debate que muchas veces tal vez usted no hemos hecho, que dice, pero si Dios, ¿por qué no lo hace? Si Dios puede, si Dios es todopoderoso, si ¿quién va a detener su mano? ¿Quién va a impedir? ¿Por qué? Si Él es, empezamos y algunos tienen conflictos muy serios cuando empiezan a querer argumentar, y no es que nosotros como ejército hoy le vamos a decir, mire, encontramos el agua azucarada, porque esto es más de creer que de entender. Pero nosotros lo hemos entendido, pero la manera que se lo podemos explicar como equipo hoy es, como lo leí hace poco en un libro de Washington Nee, que él dice, y siempre lo hemos tenido claro, pero para podérselo explicar a usted, hermano, imagínense nosotros, ¿verdad? Vasos de barro, pero en la misericordia de Dios que le podamos transmitir esto, que hay una eternidad futura. En esa eternidad futura va a haber una armonía en la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, con su voluntad y la voluntad de Dios. Lo que Dios desee, lo va a desear el hombre, y no es que no va a ser libre, pero va a haber un pleno conocimiento de parte del hombre cuando ha sido redimido en esa eternidad futura, y ahí va a haber una armonía en las voluntades. Pero ahora, en este tiempo, que se puede llamar esta dispensación llamada tiempo, que algunos le dicen un paréntesis en la eternidad, en ese paréntesis llamado tiempo, en esta dispensación que usted y yo caminamos, Dios introduce al hombre, después de lo que usted y yo sabemos de la caída, lo introduce, y cuando lo introduce nos da el libre albedrío, nos da el que nosotros tengamos voluntad y decidamos. Entonces ahí es donde está el detalle, ahí es donde se tiene que hacer primero en la tierra, se tiene que desatar, se tiene que atar en la tierra para que sea atado en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no va a irrumpir, porque Dios sí es fiel, porque Dios no va a venir a tener sombra de variación en lo que Él ha decidido. Y dijo, ok, yo le di voluntad a Luz, yo le di su propia voluntad a María del Carmen, ella va a decidir, y cuando ella decida y se ponga en armonía, cuando ella actúe primero aquí en la tierra, entonces el cielo va a actuar. La tierra tiene que, y en el momento que la tierra se mueve, el cielo va a actuar a favor de lo que nosotros hagamos en la tierra. Por eso es primero, hágase aquí en la tierra y después en el cielo. Nosotros somos los que necesitamos atraer el reino del cielo aquí a la tierra. ¿Y qué? Nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad de decidir, y Él no va a irrumpir ni va a hacer algo que nosotros tenemos libertad primero para hacer. Dígame, María del Carmen. Sí, fíjese, Tere, que encontré una versión que dice que les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Yo recuerdo que cuando Juan el Bautista comenzó a anunciar, ¿verdad?, que la venida de Cristo, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿de qué se trata esto? Se ha acercado, pero no se ha implantado en su totalidad, ¿verdad? Está en nosotros el querer, el permitir esto, el permitir que el reino de los cielos venga a implantarse primero en nuestros corazones, en nuestra vida personal, para que lo celestial pueda ser atraído al plano de la tierra, ¿verdad? Entonces yo veía esto, pues que nosotros decidimos, o lo permitimos o no lo prohibimos, ¿verdad? Ya sea, qué sé yo, tal vez estamos carentes de alguna, de algo, tengamos alguna necesidad, tengamos algún problema, una petición, algo por lo que tal vez hemos estado orando, está en nosotros, pues simplemente Dios nos ha dado el poder a nosotros, nos ha dado, porque cuando Cristo dijo que el poder se lo estaba dando a la iglesia, ¿verdad? De poder hacer cosas mayores, inclusive de lo que Él había hecho. Entonces está en nosotros esa llave, ese poder de traer
lo que el Señor tiene, toda bendición, toda prosperidad, toda salud, toda necesidad que estemos pasando, la respuesta está en que nosotros le permitamos al Señor hacer en nuestra vida su voluntad, no la nuestra, sino que la de Él. Que se haga, como dice María del Carmen, aquí en la tierra, que es uno de los primeros puntos que nosotros miramos, como en el cielo. Y es bueno aclarar que va más allá de, esto es más allá de una oración que nosotros tengamos devocional, una oración de gratitud, de adoración, de perdón, porque usted sabe que nos movemos en diferentes unciones de oración. Eso es lo básico, tenemos que tenerlo, pero lo comentamos en el ejército, podemos tener una oración, estar agradecidos por mucho tiempo y no ejercer, porque esto es una oración de autoridad que Dios quiere que la iglesia de Cristo tome esa autoridad que Él le dio, como decía María del Carmen. Él hizo un espectáculo público, despojando toda potestad, toda entidad y toda hueste de maldad para darle ese poder a la iglesia. Entonces llega un momento, iglesia, yo quiero que adores, iglesia, yo quiero que dances, iglesia, yo quiero que estés agradecida, pero también quiero que tomes autoridad. Hay cosas que tú las tienes que hacer, que se tienen que desatar aquí en la tierra para que sean desatadas en el cielo, y Él no va a irrumpir porque Él sabe lo que la iglesia es capaz de hacer. Dígame, Nolvi. Sí, Tere, y creo que muchas veces sí tenemos peticiones, tenemos necesidades, tenemos promesas sin cumplir, pero cuando nos hablan de Mateo 18:18, como que en algunos momentos entramos como en temor. Ay, no, y eso de atar y desatar, usted, eso es como guerra espiritual, ¿y cómo me va a ir? Entonces muchas veces no hacemos uso de ese recurso que Dios lo estableció, lo dejó escrito, lo dejó como un título de propiedad, como algo jurídico, como cuando se va a los juzgados y se entabla una demanda. Él dejó ya establecido qué nos corresponde y no hacemos uso por temores, por miedos, porque no entendemos el propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra. Y mire que yo encontraba 3. Uno de ellos lo encontramos en Génesis 1:26 y dice, reflejar la naturaleza del Señor en nosotros. Y la naturaleza de Él es de autoridades, de poderes, de señorío, de gobierno. Pero a veces nos sentimos que no podemos accesar a ella, nos sentimos indignos o no hemos reconocido que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Él puso su imagen y su semejanza en nosotros. Esa autoridad la tenemos. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Orando. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Con una intimidad con el Señor. Ese es otro de los puntos por el que Él nos envió a esta tierra, para tener intimidad con nosotros, para tener comunión, para que nosotros hablemos con Él y escuchemos su voz, porque muchas veces oramos, pero no le damos tiempo a que Él nos hable. En la intimidad, para cada circunstancia, Él nos va a dar los lineamientos, Él nos va a dar las estrategias, Él nos va a dar el equipamiento y las herramientas para poder salir victoriosos. Pero muchas veces tenemos vida de comunión, pero no vida de comunicación. Y entonces, sobre todo nosotras las mujeres, ¿verdad?, que somos buena padre, y ahora en el nombre de Jesús y decimos y le agradecemos y lindas nosotros, pero no callamos para que Él nos hable. Entonces es un diálogo, es una comunicación con Él para que Él nos revele qué debemos hacer en cada necesidad. Y número 3, Él nos envió a esta tierra para hacer vida los planes, propósitos y la voluntad de Él en nosotros. Pero muchas veces queremos a nuestra voluntad, pero no al plan y al propósito de Él. No olvida, y cierto lo que usted dice, porque hay muchas situaciones en nuestra vida que el objetivo es amedrantarnos, si está bien dicha la palabra, intimidarnos. Y hace poco yo leía en Deuteronomio, que me lo estoy deleitando, porque a veces usted lo lee, pero no es cuando aquello dice, esto ya le entendí, ya lo estoy dispuesto a vivirlo, ¿verdad? Que le dice al pueblo, miren, definitivamente ustedes van a entrar en una tierra prometida. Hay un pueblo más numeroso que ustedes, más fuerte que ustedes, pero yo voy delante de ustedes, no tengan miedo, vayan y posean. Entonces, hay situaciones que pueden ser más numerosos que nosotros, pueden ser más fuertes que nosotros, pues sí, pero no perdamos la perspectiva. Quien va delante de nosotros es aquel
que está sobre todos y sobre todo. Entonces, cuando nosotros vemos, y ahí es donde muchas veces nos amedrantamos, Norvia, porque pensamos que es en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Dice, en ningún momento le dice, sí, ese pueblo es fuerte, es muy numeroso, salgan corriendo a la primera que les aparezcan por la esquina. No, él le dice, esfuércense, sean valientes, no tengan temor, párense, no retrocedan. Entonces, esa es la naturaleza del fuerte de Israel, y él quiere que la iglesia de Cristo despierte a esta realidad, que atemos en la tierra. Eso es, actuemos como él quiere que actuemos, con esa autoridad, pero como decía Norvia, por eso va más allá de tener devoción, va más allá de estar agradecido, de orar, de pedir perdón. Es pararme y saber que estoy apartado y que tomo la autoridad en obediencia y me enfrento a pesar de. Y nosotros mirábamos un personaje, ahí dígame, Fíjese, Norvia, Tere, después, antes del ahí vamos a personaje ver. yo veía, porque este es un tema bien especial y muy profundo y muy poderoso para estos tiempos donde vemos tantas circunstancias adversas. Y yo le decía, Señor, para poder desarrollar esto, aparte de tener el poder, la autoridad, la revelación de lo que tú estás haciendo, porque realmente nosotros no hacemos mucho, Tere. Nosotros hacemos una acción aquí para que en el cielo haya una reacción. El cielo lo hace todo. El cielo lo hace todo. Entonces en Lucas 10, del 18 al 19, Él nos da el documento legal, el poder legal para nosotros poder legislar, tener una representación del cielo y poder ejecutar lo que ahí se dice aquí en la tierra. Entonces muchas veces no avanzamos porque decimos, bueno, pero ¿quién me está enviando? Sí, el Señor, pero ¿dónde está mi documento? Si usted va a pelear un caso, va a su abogado y va con todos los artículos de la Constitución y va con una defensa perfectamente estudiada. Entonces de igual manera nosotros tenemos que escudriñar la palabra y ver dónde está ese documento legal que nos acredita para representar al Señor aquí en la tierra y poder ejecutar lo que Él tiene para nosotros. Norvia, pero note, nosotros podemos tener, usted puede como abogado puede tener todos los documentos, podemos tener toda la palabra, porque nosotros mirábamos el primer personaje que es Elías, creo que, no sé si usted, Norvia, Aquí tiene tengo la el cita versículo, bíblica. los podemos tener, pero si no ejecutamos, si no procedemos, si no vamos, apelamos, no hay nada. No Usted hay se puede nada. quedar con todos los documentos, porque Elías, usted lo tiene, ¿verdad, Norvia? Elías Por se favor. preparó, mire, Ok. el Primera de Reyes 18:10, mire cómo nos dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Llevaban 3 años sin lluvia. Dios había dado la palabra, sin embargo, la lluvia no se movió hasta que Elías oró para hacer la oración que desataba la voluntad del reino. En este versículo de 1 Reyes 18:10, Elías estaba orando y él desata una palabra. Es el ejemplo que nosotros queremos poner. Había una palabra, Elías tenía una palabra poderosa. Ya esa era la voluntad del cielo. En el cielo Dios tiene su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, pero que prosperemos conforme prospera nuestra alma y que tengamos salud. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, tiene que haber, en ese momento, tiene que actuar el hombre. Sí, yo sé, Elías tenía una palabra. Él quiere que vaya y que sean avergonzados todos los profetas y el de acá. Pero también acuérdese que el pueblo estaba realmente atemorizado, el pueblo estaba en nada, el pueblo de Israel. Entonces tuvo que haber un hombre que tenía la palabra de Dios, pero tuvo que caminar y actuar y desatar en la tierra con su actuar, desafiando a toda esa multitud, aún del pueblo incrédulo que no creía, que estaban atemorizados, y se tuvo que parar. Y hasta que él, como leía Norvia, ora y desata y actúa en la tierra, entonces viene la lluvia. Y aún hay un proceso, porque si usted lee todo el contexto, ahí le dice, no, pero es que va a llover, no vemos nada, ve, porque ahí es donde dice como el tamaño de la palma de la mano de un hombre es la señal. Y nosotros, aunque no veamos, nosotros tenemos que saber, porque esa es la manera como nosotros como Iglesia de Cristo toma autoridad, primero con la fe, y empieza a actuar para que se desate en los cielos. Sí, Liliana. yo miraba, Tere, bueno, que
el versículo, solo con ese versículo creo que podríamos Sí, estar sí. bien impactante, ¿verdad? Y quiero tocar un punto que muchas veces podemos leerlo, como vos decías, ¿verdad? Podemos leerlo, pero no agarrar ese rema, ¿verdad? Entonces es muy importante el atar y desatar, porque también el día del estudio hablábamos, ¿verdad? Que muchas veces solo nos quedamos en el primer paso, en atar y no desatamos. Entonces, eso que hablaba, que mencionaba usted, Nolvia, de la acción y reacción, ¿verdad? Vamos a atar enfermedad, pero vamos a desatar salud, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y yo miraba en Elías, ¿verdad? De que Elías fue un hombre que tuvo varios puntos que yo hasta los anoté porque sí me llamaba la atención que Elías fue un hombre con debilidades iguales que las nuestras. Entonces yo digo, Señor, si Elías fue un hombre común y corriente como nosotros, tenemos la oportunidad. Porque a veces se da, Tere, también que no atamos y desatamos porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. No tenemos un respaldo como el que tuvo Elías, ¿verdad? Entonces podemos decir, tanto tiempo que estoy atando, desatando, pero no veo nada. Pero realmente tenemos que revisarnos interiormente si nosotros tenemos una comunión con el Señor, si estamos, el Señor tiene una voluntad en primer lugar, ¿verdad? Cuando uno estamos orando. En segundo lugar, nosotros tenemos que conocer la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, pues vamos a tener la convicción que el Señor lo va a hacer porque estamos alineados con Él, ¿verdad? Y yo miraba en Elías, pues de que ver varios puntos que yo miraba en Elías, él fue, se presentó donde Acab cuando el Señor lo envió. A veces nosotros no nos mandan a un lugar y es lo primero que hacemos. Entonces, seguir todas las instrucciones que el Señor nos da, ¿verdad? Miraba que también Elías se presenta ante Acab y el pueblo de Israel con autoridad, pero también saber la comunión que tenía Elías, ¿verdad? Entonces a veces nosotros nos podemos presentar en un lugar, pero si no tenemos como comunión con el Señor, ¿qué respaldo y qué autoridad vamos a tener, verdad? Y miraba que también los desafió, ¿verdad? Porque al pueblo, cuando les dijo que tomara una decisión de ser, a quién iban a servir, si a los dioses de Baal o al Dios verdadero, él tenía la convicción sabía a quién le servía. Y también otro punto que creo que lo vamos a tocar también, que miraba que reparó el altar que había sido derribado, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos tener, hablaba el sábado, ¿verdad?, de que revisáramos el altar, entonces nos podemos descuidar, a veces los problemas nos pueden agobiar, el enemigo quiere que nosotros perdamos la visión de dónde realmente la tenemos que tener, ¿verdad? Y cuando viene Elías que oró es el accionar. Entonces a veces no queremos ni abrir la boca, sino que hacemos la oración mental, como dice el pastor, ¿verdad? Abra su boca, o sea, que realmente sepamos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como iglesia y como el poder que se nos ha dado si estamos alineados con el Señor, ¿verdad? Y saber que Elías tenía la convicción que la mano del Señor estaba con él, entonces que nosotros realmente sepamos que tengamos la convicción que el Señor está con nosotros y que nos va a respaldar en todo lo que nosotros hagamos, pero realmente revisarnos y si hemos estado actuando mal, de decir, Señor, yo sé, ya entendí, Señor, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué se ha tardado la respuesta, verdad? Y otro puntito, ya mira, agarré a Elías, que yo digo, es que me gustaba porque desde que lo comencé a ver, yo digo, puchica, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, entonces tenemos la oportunidad, pues, entonces yo digo, qué bonito porque el Señor todo lo deja plasmado en la Escritura. Y también Elías fue arrebatado sin ver muerte, o sea, realmente me devoré a Elías y yo digo, qué bonito todo, pues, porque así como Elías tenía debilidades, tenía tantas cosas, ¿por qué nosotros no podemos llegar a obtener todo eso que Elías obtuvo, verdad? Si el Señor es lo que quiere, que nosotros nos despertemos, porque Él dice, aún cosas mayores vamos a hacer. Mira todo lo que Él hizo, ¿verdad? O sea, y por eso lo decíamos en un principio, como dices tú, va más allá, tenemos esa autoridad, es una oración de autoridad que Dios quiere que la iglesia camine en ello. Pero esa autoridad tiene que ver, como decía Liliana hace un momento, o sea, una iglesia agradecida, una iglesia que se arrepienta, que falle, pero que tampoco esté constantemente, que realmente le alcance el pecado, no que la iglesia corra detrás del pecado. Entonces, que haya todo, que adore, es todo un contexto y todo eso nos lleva a un nivel de autoridad, porque el alma no puede tener grietas. Si el alma tiene una grieta de culpa, entonces por ahí se escurre la fe. Entonces,
es, aparte de eso, saber de que tiene que haber una armonía, que era el punto. Primero, actuar, es el primer punto que nosotros mirábamos como ejército de mujeres, y el segundo es que nosotros tenemos que tener una armonía con la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos prosperados en todo, como prospera el alma, pero generalmente, como no hay armonía en la voluntad, y yo le decía, Señor, gracias, ¿verdad? Qué alivio saber que Él no va a responder a oraciones emotivas y almáticas mías, porque cómo yo puedo limitar el poder y la gloria de Dios en mi vida y en la de mi generación con una mente limitada, con un Dios tan grande e infinito. Yo decía, Señor, qué alivio saber que muchas decisiones en mi vida tú has sido suficientemente fiel para mantenerte y hacer y esperar hasta que se hiciera como convenía, no como por los caprichos que nosotros tenemos, porque la armonía de la voluntad, Dios sabe que nos conviene. Entonces, pero lo que pasa es que como no se armoniza la voluntad del hombre con la de Dios, entonces no hay autoridad, no ejerce la autoridad nuestra oración, porque si el hombre quiere ser prosperado, pero que no le toquen el alma, porque el alma tiene muchos gustos que tampoco se los quiere quitar, pero él dice, ¿cómo prospera tu alma? Pero yo digo, mi alma está prosperando, mi alma está siendo menos egocéntrica, egoísta, lo que usted quiera, entonces ahora yo puedo esperar esta prosperidad. Entonces, por eso es importante que haya una armonía en mi voluntad con la voluntad de Dios, porque la que anda siempre por otro lado, Dios dice, perdona si quieres que te perdone. Dice, no, yo quiero que Dios me perdone, pero a mí esto que me hizo fulano, esto es imperdonable, yo no puedo olvidarlo. Entonces, no hay armonía y la iglesia necesita, a nosotros como iglesia, nos conviene tener y ejercer este poder, esta autoridad que Dios nos lo dio. Entonces no pasa porque no armonizamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y al final de cuentas los beneficiados somos nosotros. Dígame, ¿no? Y lo hermoso de Elías, Tere, es que él no se jacta o dice yo solo declaro la palabra y esta acontece. Reúne a un pueblo y los confronta, les dice, aquí no hay altar que tipifica comunión con el Señor. Aquí hemos abandonado la comunión, aquí venimos al lugar de definición. Y cuando ya Él los confronta, ya les dice a quiénes van a servir y hay una decisión, entonces Él viene y le dice al siervo y le dice, ve y dile a Acab de que viene un aguacero, dice una versión, un chubasco, es decir, una lluvia, pero sorprendente, y llevaban 3 años de no llover. A mí me impacta porque en esta historia de Elías se dan 2 tipos de personas, Tere, que debemos analizarnos. O soy como Elías, que declaró la palabra y sucede, o soy como el siervo. Elías declaró la palabra y estaba seguro de que la lluvia venía, pero el siervo tuvo que recorrer 7 veces para ver una pequeña señal, y con esa pequeña señal tener confirmación de que la lluvia se avecinaba. Pero Elías no vio nube. Elías sabía que la lluvia venía. Muchas veces Dios nos ha dicho que nos va a bendecir, que nos va a dar sanidad, que nos va a cumplir cada una de las promesas que Él tiene. Pero a veces estamos yendo y viniendo como el siervo y decimos, no, ahí no se ve nada usted. O nos ha dicho, nos va a dar una empresa. ¿Y de dónde yo voy a tener empresa si no tengo ni capital? O nos han dicho, sus hijos van a ir a estudiar al extranjero. ¿Y de dónde si yo no aplico ni para una visa? Entonces, a veces lo vemos a nivel tierra, lo vemos a nivel de ojos naturales, y estamos quitando el mérito y el plan que el Señor tiene para nosotros. Entonces, este es un tiempo que nos movamos como los Elías, viendo tormentas y viendo chubascos de bendición, aunque no aparezcan las nubes. O nosotros decidimos, o me muevo como el siervo. ¿Cuántas veces me tocará caminar para ver la pequeña manifestación de la nube y después esperar la lluvia? Entonces, muchas veces la bendición no nos ha llegado, o la promesa cumplida, ese evangelio no ha sido materializada en nosotros porque estamos caminando como el siervo de Elías. Y es desgastante, no olviden, es desgastante estar esperando algo que es sobrenatural, algo que sabemos nosotros que viene del cielo, esperando señales naturales. Si cuando nosotros tenemos que caminar por lo que hemos creído, no por lo que estamos viendo. Y Él les dice, ¿hasta cuándo? Les dice Él cuando Él sabía que tenía una palabra de Dios y estaba dispuesto a caminar de acuerdo a esa palabra. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar vacilando entre 2 opiniones? Y le dice, decídanse, porque sin definición definitivamente no van a haber resultados. Tenemos que armonizar, tiene que haber armonía en la voluntad de Dios. Entonces nosotros revisemos, ok, piden, pero piden mal, porque piden de acuerdo a lo que a ustedes les conviene, a sus concupiscencias, dice la palabra, otro dice a sus egoísmos, pero pidan. Entonces, cuando nosotros pedimos y no limitamos a Dios y
y nos revisamos definitivamente todo, porque él dice, de cierto os digo, todo. No hay límites para la iglesia. Y Luz, usted iba a decir algo. Sí, hermana Tere, mire que estaba leyendo, porque dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y dice que la palabra prosperado viene del griego eudó, y en el versículo que nos lo da el Señor, dice que significa, en una de tantos significados que tiene, dice es ayudar en el camino, lograr alcanzar y triunfar en los negocios. Entonces, compartía yo minutos antes del programa viendo cómo prosperaba un alma, ¿verdad? Y vemos que en el alma están las emociones, los sentimientos, el intelecto y todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y me encantó mucho porque me compartía la hermana, me dice, hermana Luz, un alma prospera ministrándola. Y entonces como que encaja, ¿verdad? Porque ella es la que siempre está ahí con sus incomodidades, se olvida de la palabra, se olvida de la promesa, y es ahí cuando nosotros tenemos que retomarlo y creer y pedir ayuda al Señor, ¿verdad? Y tener pero bien claro que si dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y le enseñamos a ella, a nuestra alma, a recordar a cada momento la palabra, no va a haber, pues vamos a poder hacer esto, lo de desatar y atar. Pero la única manera es así, ministrando a nuestra alma, obedeciendo la palabra. Si hay que perdonar, porque es ella la que no quiere perdonar. Y ves, Luz, que va, o se va a estar, ¿verdad? En el caso de Elías, un siervo que hacía llover, no solo agua, fuego, impresionante lo que Elías hacía, o solo vamos a estar de espectadores y viendo lo que otros hacen, porque Elías vino y el altar que tú decías, estaba arruinado, el altar del Señor. El pueblo, que había hecho, no tenía oración, no había incienso, no había nada, y el pueblo estaba de brazos cruzados, solo expectantes a ver qué hacían otros. Entonces va a haber un momento que nosotros decidimos de qué lado estamos, y él dice, ¿hasta cuándo van a estar ustedes en dos decisiones, para aquí y para allá, como dice Luz? ¿Hasta cuándo se van a dejar llevar por lo que su alma piensa, por lo que su alma, en medio de temores, de indecisiones, de angustias? Eso no es vida. Ya decídanse creerle a Dios, le dice Elías, y él viene y restaura el altar. Entonces de pronto Dios nos va a dar la oportunidad para que veamos que hay hombres y mujeres que se atreven a creerle a Dios, que desafían, que a pesar de muchos sentires, muchas cosas que se ven, se paran, se enfrentan y le creen a Dios, empiezan a desatar con sus acciones aquí en la tierra, y entonces el cielo actúa y dice, ahí vamos, y ellos son los que hacen todo, como lo decíamos con Norby. Al final de cuentas es poco lo que nosotros hacemos, Dios es el que hace lo imposible. Pero el deseo de Dios, el deseo de su corazón, nosotros somos sus hijos, es que la iglesia tome ese poder, y por eso nosotros casi que miramos el otro punto, que la oración de autoridad es la llave para desatar la gloria y el poder de Dios aquí en la tierra. Y me gusta verlo como, iba a decir algo usted, Norby, y después yo doy mi aportación. Mateo 16, 19. Y mire lo que nos dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y miren, no olvida, todo es como le decíamos, accionemos. Primero tiene que haber una acción en la tierra. Armonía en mi voluntad con la voluntad de Dios, porque que Dios nos libre de correr el riesgo que se hagan las cosas de acuerdo a la corta visión que nosotros tenemos y a lo que Dios realmente quiere para nosotros, porque Dios siempre quiere más, Dios siempre no tiene límites, y nosotros como hombres somos los que limitamos a veces el poder de Dios por esa dispensación en la que vivimos. Y a mí me gusta verlo como un ejemplo de que se ha puesto que la gloria y el poder de Dios, las bendiciones de Dios son como esa represa, y la iglesia es la cañería, la tubería, la llave que abre la bendición de Dios. Entonces esa gloria, esa bendición
la iglesia, usted y yo somos los responsables de liberar el poder, la autoridad y la bendición de Dios aquí en la tierra. Y si nosotros como iglesia no asumimos esa responsabilidad, esa labor, ese compromiso, entonces van a haber muchas presiones y Dios las va a permitir. Dios las va a permitir porque nosotros como iglesia no estamos asumiendo el papel y el compromiso que tenemos como hijos de Dios. Van a haber presiones en el mundo, en nuestra nación, en nuestra familia, porque estamos reteniendo el poder y la gloria de Dios. Cuando nosotros con la oración, cuando nosotros armonicemos con la voluntad de Dios, abramos, entonces vamos a ver cómo la gloria de Dios y el poder de Dios actúa a favor de la iglesia. Pero somos responsables como iglesia. Dígame, María del Carmen. Sí. Veía, Tere, en el Salmo 133 que dice, encontré lo que usted está hablando, dice, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Es una bendición, este poder le fue aquí en este versículo se lo dio a Pedro primeramente, ¿verdad? Más adelante se lo declaró a los demás apóstoles. Esto quiere decir porque a través de ellos iba a ser dado al resto de lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo importante que es que como iglesia estemos congregados, ¿verdad? Como iglesia estemos en un mismo sentir, en una misma fe, en una unidad, ¿verdad? Porque dice, allí voy a enviar bendición y vida eterna. Vida eterna es lo que está en los cielos, es lo que está ahí arriba, que el Señor, todo lo que tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? Poner vida en nuestro corazón, poner eternidad y la bendición de lo sobrenatural, la dimensión de lo celestial que venga a hacer en la tierra. Se requiere mucha perseverancia, pues, y se requiere mucha valentía. En el caso de, por ejemplo, de Elías, que requirió valentía porque él estaba solo en ese momento, ¿verdad? En el caso de Pedro, porque en ese momento también estaba ya, se iba a dar el momento en que iban a quedar solos, el Señor se iba a ir y los apóstoles iban a quedar solos. Entonces, ¿cómo tomar esta palabra que el Señor, ¿verdad? Ha dejado para que nosotros, dice que aquí nos vamos a tener la fuerza nosotros, aquí vamos a recibir el poder en la congregación y la vamos a llevar afuera, porque no es solo para nosotros aquí adentro, la idea es llevarla afuera y traer a otros y compartirla y poder interceder y orar por los demás, ¿verdad? Pues, chica, pero como decía Liliana, a veces ni por nosotros mismos oramos. Y a veces, ¿cómo vamos a orar por otros, verdad? Si por ahí dicen, si no disparamos ni en defensa propia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a defender a otros, verdad? Y más en estos tiempos en que las cosas, como se están viendo, ¿verdad? Que yo creo que ya los principios de dolores de parto se están dando, ¿verdad? Por los vientos que soplan en el mundo. Es necesario, es absolutamente necesario que nos pongamos en la brecha. Que nos pongamos en la brecha y que no oremos, como usted decía, solo por intereses nuestros, solo por nuestra propia salvación, por lo personal, solo por nuestros hijos. No, hay tanta gente allá afuera, ¿verdad?, que necesita de esa salvación, que necesita ser rescatada, ¿verdad?, del engaño, de las riquezas, del engaño del enemigo, de tanta mentira con que el enemigo ha envuelto al mundo en los últimos tiempos. Entonces, es gente que está encarcelada. La oración es la llave para que podamos liberar, para que usted, como usted dice, ¿verdad?, desatar esa bendición, para que ese chorro de bendición venga a través de nosotros y podamos llevarla fuera de las paredes de la iglesia y podamos contagiar a los demás, que sean muchos liberados de la cárcel del pecado. Es el compromiso nuestro como iglesia de Cristo y toda esa presión, como hacíamos referencia, si en algún momento está en nuestra vida o en la ciudad o en las familias o en la misma iglesia, es porque es saber que gran lluvia de bendición viene y puede haber una presión
y meditar y de saber qué no estamos haciendo nosotros como iglesia de Cristo, y que tenemos la llave para liberar ese poder, para liberar esa gloria. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles, perdónenme, el apóstol Pedro sanaba con la sombra, sanaba, pero en ningún momento, cuando él le dijo, Señor, que había la tempestad en la barca, ¿se recuerdan? Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El Señor no le dijo, Pedro, no vayas a caminar porque te puede fallar la fe y te puedes hundir. O sea, Él lo manda que camine. Dios sabe que hay un potencial, quizás que no depende de nosotros, sino que depende de Él cuando nosotros como iglesia le creemos, y Él no va a quitar esas presiones, porque dice, entonces no la va a quitar porque la iglesia tiene que ensancharse a otro nivel de autoridad, a otro nivel de gloria. Pero si la iglesia es quitada de la presión, porque si no hubiera habido un Goliat, no existiría la historia de David. Entonces, pero nosotros queremos que nos sean quitadas las pruebas, que nos sean quitadas las opresiones, pero entonces no se hablaría de la gloria que la iglesia, hablamos de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, pero veamos la vida del apóstol Pedro, veamos la vida del apóstol Pablo, veamos la vida de Daniel. No fueron librados de hornos, de fuego, no fueron librados de leones. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tenían la capacidad para creer, y Él iba a ir, siempre iba a estar con Él, iba a ir delante de Él, y que ella era la oportunidad para que se ensancharan a otro nivel. Dígame, Nora. Mire, Tere, para resistir en el momento pues, Sí. del momento difícil que a veces nos toca vivir, es necesario que entendamos cuál es el procedimiento que nosotros debemos seguir para poder lograr atar y para poder lograr desatar. Y yo analizaba en Mateo 18 con 19. En el 18 le da el poder y la autoridad para hacerlo, le activa los labios, viene y le dimensiona la autoridad para poder enfrentarse a lo que viene. Pero en el versículo 19 le da una herramienta, le da un instrumento que son las llaves. Y cuando yo preguntaba, ¿para qué sirven una llave? ¿Por qué me van a dar una llave a mí? Porque la llave es para abrir puertas, para abrir lo que estaba cerrado y para cerrar lo que está abierto. Cuando yo intercedo, yo creo a la palabra, tengo la revelación, tengo esa intimidad, esa comunión, me va a venir una autoridad y un poder para atar y desatar. Pero en el segundo versículo 19, a causa de creerle y a causa de moverme en lo que Él espera, me van a dar una herramienta que es una llave. Pero esta herramienta tiene una grande responsabilidad, porque yo tengo que abrir las bendiciones, y tengo que abrir esa puerta de bendición, pero cerrar puertas en mí si hay puertas que a Él no le agradan. Porque yo puedo abrir una bendición, yo puedo recibir una herencia, yo puedo recibir, me pueden mandar millones, pero si yo tengo puertas abiertas que a Él no le agrada, puede ser que la bendición se me vaya, puede ser que el dinero se me acabe. Como hay gente que dice, ¿verdad? Pues es que yo gano salario como en saco roto. Probablemente la bendición está. La sobreabundancia vino, la prosperidad le vino, pero hay que analizarnos, ¿tendré puertas yo que tengo que cerrar? Porque a Pedro le dan la autoridad inicial. Yo te doy autoridad para atar y desatar, y lo que atares en el cielo será atado en la tierra, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero ahora, Pedro, a causa de la autoridad que tú tienes, de la convicción, de la solvencia, te voy a entregar la llave del cielo, y lo que tú abras aquí se abrirá allá, y lo que tú cierres aquí se cerrará allá. Entonces yo en este versículo le veo un grado de responsabilidad, y cabal, porque Elías, cuando viene y convoca al pueblo, lo convoca en el Monte Carmelo, y Monte Carmelo significa fructífero, significa sobreabundancia, significa bendición. Es decir, que el pueblo estaba en bendición, pero no estaba en comunión con Dios. Ellos habían aprendido a atar y desatar, pero no habían aprendido a abrir y a cerrar. Tenían puertas que estaban abiertas, que no agradaban a Dios, y por eso el altar estaba destruido. Entonces, esta es una mañana de que nos analicemos. Yo comencé ayer a analizar, mi Señor, ilumíname. Si la bendición está, si la sanidad está, si tantas cosas he recibido de ti, enséñame a cuidarla, enséñame a permanecer en ella. Entonces muéstrame las puertas que yo debo cerrar para que esto se perpetúe generacionalmente. Y saber, Nolvia, que es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, en estar en armonía con lo que es nuestra cabeza, y de ver de que no solo puedo limitar la bendición en mi vida, sino la bendición a una generación, porque Dios es un Dios que no tiene límites, es un Dios generacional. Nosotros veíamos el ejemplo del apóstol Pablo cuando está encarcelado. Cuando toda la iglesia empezó a orar, estaban unánimes. De una manera sobrenatural,
se abren, nadie fue y le abrió, se abrieron solas, dice, cuando leemos todo el contexto que está en Hechos de los Apóstoles en 12:5. Entonces, no sé si ustedes lo tienen o lo tengo. Hechos 12:5. Ajá. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y en el 12:10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Es lo que yo le digo, no es que no se ve, entonces llegó Mateo disfrazado y que con una llave maestra. No, lo imposible, lo difícil lo hace el cielo, lo va a hacer Dios, pero lo mínimo la iglesia lo tiene que hacer. Entonces, cuando la iglesia pudo orar, y cuando llega el apóstol, porque fue liberado, dice que ni le abrieron la puerta porque estaba maravillada la mujer, de que no se explicaban. Entonces la iglesia es que nosotros estamos llamados a estar sorprendidos, a maravillarnos, a no detener las maravillas, a no detener el poder, a no detener la gloria de Dios en este tiempo. Pero si eso se detiene es porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Yo decía, cuántas bendiciones aún en nuestra casa, con nuestros hijos, cuántos ministerios detenidos, aún cuántos siervos y siervas de Dios, quizás en algunas situaciones difíciles a causa que la iglesia no se dispone a usar la llave y liberar ese poder, liberar esa gloria. Y Dios está esperando, porque no nos va a quitar de esa presión, porque sabe que necesitamos ensancharnos, que nuestra gloria se prometió que es mayor que la iglesia que vivió de los Hechos de los Apóstoles, pero no resucitaban los muertos, sanaban con la sombra, ni siquiera tenían que andar tocando. Dime, Lili. Sí, Tere, que estás toda entusiasmada porque este tema pues yo creo que nos ha venido a despertar, ¿verdad? Y Jesús, pues el Señor siempre tiene algo nuevo cada día. Y miraba, ¿verdad? Aquí lo que el Señor pues nos está hablando como iglesia de que despertemos, que dejemos de estar perdiendo el tiempo en niñerías, en pleitos, en contiendas, porque aquí tipifica la iglesia somos nosotros, pero puede ser que aquí en la iglesia, ¿verdad? De que el servicio, todo eso nos pueda estar llevando que hasta podamos estar en chisme, en murmuraciones, todo eso nos va a venir a detener y el Señor lo que quiere es una iglesia unida y miramos que la oración cambia actitudes y cambia sucesos, ¿verdad? Aquí la unidad de una iglesia que estaba ferviente orando causó la liberación pues de que fuera el milagro que se dio aquí en la cárcel. Entonces miraba que qué importante es que nosotros como iglesia estemos en unidad, que todos estemos en un mismo sentir, ¿verdad? Porque a veces se da de que pues, vamos a estar orando por tal cosa, no, pero la otra persona tiene el otro sentir, entonces ya se va por lo otro. Entonces la unidad es muy importante para que el Señor obre poderosamente, ¿verdad? Porque él dice, donde dos o más estén congregados en mi nombre, vamos a desatar grandes cosas, poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Y hay otro punto que es muy importante, que creo que ya lo habían tocado, pero sí, digo yo, el Señor, de la manera como nos perdona a nosotros, Él quiere que nosotros perdonemos, pero a veces el problema es que nos gusta que nos pidan perdón, pero ya... perdonamos, pero no olvidamos, te perdono, pero ahí te la tengo anotada. Entonces, hay muchas cosas que no van a hacer que ese río fluya, que podamos abrir bien esa llave. Hay muchas cosas que pueden estar retenidas porque nosotros estamos limitando al Señor, porque nosotros estamos siendo de estorbo, pues. Entonces, el Señor quiere darnos muchas cosas, pero va a depender de lo que nosotros atemos aquí en la tierra, de nuestra manera de vivir. Es un accionar, es algo diario, ¿verdad? De que tenemos que estarnos revisando y sí, vamos a poder tener debilidades y todo, pero el Señor nos va a dar esa fuerza para poder seguir adelante. Mira, Lili, y verlo que es una responsabilidad, es una labor que nos corresponde a nosotros como iglesia y que, no sé, pero nosotros nos revisamos y decimos, Dios mío, si no está siendo efectiva esta oración de poder es porque algo no se está haciendo bien, algo no estamos haciendo bien. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Después está cuando están reunidos para el día del Pentecostés, estaban todos unidos orando y vino la promesa. La promesa estaba, pero hasta que no estuvieron unidos, como dices tú, orando,
y actuando y desatando, no llegó la promesa. Entonces, ¿cuántas bendiciones en su vida y mi vida están dichas? Dios dijo que lo va a hacer y lo va a hacer, pero si no se hacen, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo no estoy desatando? ¿O qué es lo que yo tengo atado con mi comportamiento que no logra desatarse en los cielos? Porque fíjese que yo analizaba, porque uno va y se analiza y decía, gracias Señor, porque empezaba a hacer memoria cuántas cosas que yo pensaba en mi mente limitada, muy limitada en comparación a la de nuestro Señor, que era lo correcto, que así convenía, que así se tenía que hacer. Y bendito Dios, Dios hizo su voluntad. Yo digo, Dios, gracias, porque si se hubiera hecho como yo pensaba, qué desastre, ¿verdad? Qué desastre. Pero gracias al Señor, yo creo que Él va a esperar eso, a que nosotros podamos tener esa armonía, porque el plan y la voluntad de Él es mucho más grande, perfecta, más de lo que nosotros podamos imaginar, a lo que nosotros pensamos que es. Dígame, María del Carmen. Sí, es que me venía en mi memoria cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, ¿verdad? Y él sabía lo que le venía y él oró para ver si la copa, le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Su alma sabía lo que le venía, sabía que lo que estaba más adelante no era fácil. O sea, creo que nosotros a la primera de cambio nos vamos, ¿verdad? Pero gracias a Él, pues estamos aquí todavía y estamos aquí en pie anunciando esa maravillosa obra que Cristo hizo, ¿verdad? Pero yo veía que aún Él nos enseña, ¿verdad? Y oró 3 veces, porque dice que 3 veces subió y le puso la misma petición al Señor, ¿verdad? De que fuera librado de esta prueba. Pero cuando el Señor no nos va a cumplir nuestras peticiones si no van alineadas a los intereses del reino, definitivamente. Porque a veces nuestros propios intereses egoístas son los que limitan que la bendición venga, porque Dios no se va a circunscribir solamente a una persona, a un pequeño grupo, no. Él está viendo más allá, Él está viendo generaciones, porque desde el Antiguo Testamento estaba bendecido, estaba la bendición que dice paz para los que están cerca como para los que están lejos, y no se refiere solo a los que están muy cerquita de nosotros, estaba hablando de generaciones venideras, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor estaba viendo, que nuestra voluntad, que nuestros deseos estén encaminados a los intereses del reino. Él dice, Mari, como dice María del Carmen, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen mis intereses, como a mí me conviene, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros veíamos el ejemplo de la llave, que la iglesia, en el tercer punto que nosotros le damos, es la que tiene, a la que le fue dada la llave para abrir, para desatar aquí en la tierra la gloria y las maravillas de Dios en esta tierra, porque el deseo de Dios siempre es bueno para la iglesia. Él desea que esta gloria sea mayor, que experimentemos de la que experimentó la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Pero oiga, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces la iglesia de este tiempo tiene que actuar, tiene que creer, tiene que armonizar. Ya casi estamos finalizando este programa, pero no sin antes decirle que conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Va a haber un río, ni siquiera una llave, un río de bendición que puede brotar cuando nosotros armonizamos la voluntad nuestra con la voluntad de Dios, porque siempre es un río mucho más grande, es un poder mucho más grande, ilimitado. Y Él también le dice, si ustedes le dijeran a este monte, desarráigate de aquí, y no dudad, definitivamente lo hará. No le dice, díganle, llámenos, díganle, como que Él está decidido a que la iglesia, y eso es lo que de pronto nosotros nos llevamos en nuestro corazón, que Él está decidido a que la iglesia tome la autoridad que Él le ha dado y que actúe, que desate en la tierra para que sea desatado en los cielos. Que no piense la iglesia de que Él va a venir y va a quitar la presión o la opresión, porque todo eso no sea que es la señal de que la iglesia no está
asumiendo, no estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos de orar, la responsabilidad de armonizarnos con la voluntad de Dios y de desatar, de utilizar y de ejercer la autoridad que nos dieron. Así que Él dice, si ustedes le dicen al monte, Él se va a plantar en el otro lugar. Pero como que dice, tienen que hacerlo ustedes. Tienen que orar ustedes. Está bien que estén agradecidos, que adoren, que oren, pero eso es una plataforma para que ustedes ahí mismo vayan viendo y armonicen la voluntad, para que sepan cuál es mi voluntad, pero también que se paren, que ejecuten y tomen autoridad, y así se hará. Así que Dios les bendiga y que Dios nos dé ese querer y ese hacer, que nosotros podamos agarrar ese poder y esa autoridad como un compromiso, porque es un compromiso, es un ministerio, es un trabajo que la iglesia tiene que tener, y no limitar a Dios con nuestras peticiones cortas, y no es tentar, simplemente es no limitar, porque Dios es grande, sus planes son de bien y no de mal, y la gloria de esta casa tiene que ser mayor. Así que nosotros tenemos que hacer lo que Él dijo, de acuerdo a su palabra, como dice la Escritura, y vamos a ver los ríos de bendición. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.